En los archivos polvorientos del Museo de Historia de Madrid, una fotografía amarillenta ha desconcertado a historiadores y expertos durante décadas. La imagen, tomada en 1905 en el Parque del Retiro, muestra una pareja sentada en un banco de hierro forjado bajo la sombra de un olmo centenario. A primera vista, parece una fotografía ordinaria de la época. Él viste un traje oscuro y sombrero de copa. Ella lleva un vestido largo de encaje y un pequeño sombrero adornado con flores. Pero cuando los expertos observaron detenidamente las sombras proyectadas en el suelo, descubrieron algo que desafía toda explicación lógica. Si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias macabras que cambiarán tu perspectiva sobre lo inexplicable. El profesor Antonio Velázquez había dedicado 30 años de su vida al estudio de la fotografía histórica española. Sus manos expertas habían manipulado miles de imágenes antiguas, pero nunca había encontrado algo como esto. Era una tarde gris de octubre de 2019 cuando María Carmen Ruiz, la nueva archivista del museo, le mostró la fotografía que había encontrado en una caja mal etiquetada. «Profesor, necesito que vea esto», le dijo María Carmen, extendiendo la fotografía con guantes blancos. «Hay algo extraño en esta imagen que no logro comprender». Antonio ajustó sus gafas de lectura y tomó la fotografía con cuidado. La imagen mostraba claramente a una pareja joven, probablemente de unos 25 años. El hombre tenía rasgos aristocráticos, mentón firme y ojos penetrantes que parecían mirar directamente al fotógrafo. La mujer era hermosa, con cabello castaño recogido en un moño elegante y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro ovalado. «Es una fotografía hermosa», murmuró Antonio. «La técnica es excelente para 1905. Mire la definición, los contrastes, pero ¿qué es lo que le llama la atención?». María Carmen señaló hacia el suelo con su dedo índice. «Las sombras, profesor. Observe las sombras». Antonio dirigió su mirada hacia donde indicaba la joven archivista. Al principio no vio nada fuera de lo común. La pareja proyectaba sombras naturales sobre el sendero de grava del parque. Pero entonces, al observar más detenidamente, sintió que un escalofrío recorría su espalda. Las sombras no coincidían exactamente con las figuras sentadas en el banco. «Dios mío», susurró Antonio, acercando la fotografía a sus ojos. «Esto no puede ser posible». La sombra del hombre mostraba claramente que estaba de pie, no sentado, y su brazo derecho estaba extendido hacia adelante, como si estuviera señalando algo. La sombra de la mujer revelaba que ella tenía ambas manos levantadas hacia su rostro, en una posición que sugería horror o desesperación. Pero en la fotografía real, ambos estaban sentados tranquilamente, él con las manos sobre las rodillas y ella con las suyas cruzadas delicadamente sobre su regazo. «Tiene que ser un defecto de la placa fotográfica», murmuró Antonio, aunque su voz traicionaba sus dudas. «O tal vez una doble exposición». María Carmen negó con la cabeza. «He examinado la imagen con lupa durante horas, profesor. No hay evidencia de manipulación. La fotografía parece completamente auténtica». Antonio pidió que llevaran la fotografía al laboratorio de análisis del museo. Durante las siguientes semanas, un equipo de expertos sometió la imagen a todo tipo de pruebas. Los análisis químicos confirmaron que el papel y los químicos utilizados correspondían exactamente a 1905. No había evidencia de retoque, doble exposición o manipulación digital posterior. El doctor Fernando Jiménez, especialista en fotografía forense, fue categórico en sus conclusiones. «Esta fotografía es auténtica en todos los aspectos técnicos. No ha sido alterada de ninguna manera. Sin embargo, las sombras proyectadas son físicamente imposibles, dados los cuerpos que las están creando». La noticia comenzó a filtrarse entre los círculos académicos de Madrid. Pronto,
Historiadores, físicos y expertos en óptica llegaron al museo para examinar la misteriosa fotografía. Cada uno salía más desconcertado que el anterior. La doctora Elena Morales, física de la Universidad Complutense, pasó días estudiando los ángulos de luz y las proyecciones. Según las leyes de la física, explicó a Antonio, es imposible que un cuerpo sentado proyecte la sombra de un cuerpo de pie. La fuente de luz era el sol, claramente visible en la fotografía por las sombras de los árboles. No hay evidencia de múltiples fuentes de luz que pudieran crear esta anomalía. Mientras tanto, María Carmen había comenzado una investigación histórica sobre la pareja retratada. En los archivos del Registro Civil de Madrid, descubrió que la fotografía había sido donada al museo en 1967 por la familia Mendoza. El donante, don Carlos Mendoza y Herrera, había afirmado que la pareja de la fotografía eran sus abuelos, Alejandro Mendoza y Esperanza Castillo. Según los registros, le explicó María Carmen a Antonio, Alejandro y Esperanza se casaron en abril de 1905. Esta fotografía fue tomada durante su luna de miel en Madrid en el mes de mayo del mismo año. Antonio frunció el ceño. ¿Y qué pasó con ellos después? María Carmen bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Esa es la parte más extraña, profesor. Según los registros familiares, la pareja desapareció misteriosamente en junio de 1905, apenas un mes después de que se tomara esta fotografía. Nunca se encontraron sus cuerpos. El misterio se profundizaba. Antonio decidió contactar a los descendientes vivos de la familia Mendoza. Después de varias llamadas telefónicas, logró contactar con doña Pilar Mendoza, bisnieta de Carlos Mendoza y tataranieta de la pareja de la fotografía. Doña Pilar, una mujer elegante de 70 años, accedió a reunirse con Antonio en su casa del barrio de Salamanca. Su salón estaba lleno de fotografías familiares y antiguos muebles de caoba que habían pertenecido a varias generaciones de Mendoza. Mi bisabuelo Carlos nunca quiso hablar mucho sobre esa fotografía, le contó doña Pilar, mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Decía que le traía recuerdos dolorosos. Solo sabíamos que sus abuelos habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Antonio le mostró una copia de la fotografía. Doña Pilar la observó con atención y su rostro se puso pálido. «Hay algo que nunca le conté a nadie», susurró la anciana. «Cuando era niña, escuché a mi bisabuelo hablando con mi abuela sobre esta fotografía. Decía que había algo malo en ella, que las sombras mostraban la verdad de lo que realmente había pasado esa tarde en el parque». «¿Qué verdad?», preguntó Antonio, inclinándose hacia adelante. Doña Pilar cerró los ojos, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. «Mi bisabuelo creía que Alejandro había matado a Esperanza esa misma tarde, después de que se tomara la fotografía. Decía que la sombra de él, señalando, era porque estaba amenazándola, y la sombra de ella con las manos en el rostro era porque estaba suplicando por su vida». Un silencio pesado llenó la habitación. Antonio sintió que su corazón se aceleraba. «Pero eso es solo una teoría», continuó doña Pilar. «Nunca hubo evidencia de que Alejandro hubiera lastimado a Esperanza. Ambos desaparecieron juntos. Antonio regresó al museo esa noche con más preguntas que respuestas. Se quedó en su oficina hasta altas horas, observando la fotografía bajo diferentes tipos de luz, buscando cualquier pista que hubiera pasado por alto. Era cerca de la medianoche cuando María Carmen apareció en la puerta de su oficina. «Profesor, encontré algo más», dijo sosteniendo un expediente amarillento. «Estuve revisando los archivos de la policía de 1905. Hay un informe sobre la desaparición de Alejandro y Esperanza». Antonio tomó el expediente con manos temblorosas. El informe policial, escrito a mano con tinta desvaída, relataba que la pareja había sido vista por última vez el 15 de mayo de 1905 en el Parque del Retiro. Un testigo, un jardinero llamado Manuel Herrera, había declarado que vio a la pareja discutiendo acaloradamente cerca del estanque del parque alrededor de las 6 de la tarde. El jardinero dijo que el hombre parecía muy agitado, leyó María Carmen,
que gesticulaba violentamente y que la mujer parecía asustada. Cuando el jardinero se acercó para ofrecer ayuda, la pareja se alejó rápidamente hacia los senderos más apartados del parque. Antonio estudió la fecha del informe policial y luego miró la fotografía. Si la imagen había sido tomada durante la luna de miel en mayo de 1905 y el incidente había ocurrido el 15 de mayo, entonces la fotografía podría haber sido tomada el mismo día de la desaparición. María Carmen, dijo Antonio lentamente, ¿y si las sombras están mostrando exactamente lo que pasó después de que se tomara esta fotografía? La joven archivista lo miró con ojos muy abiertos. ¿Estás sugiriendo que la fotografía de alguna manera capturó el futuro? Antonio no respondió inmediatamente. La idea era absurda desde el punto de vista científico, pero no podía ignorar la evidencia que tenía frente a él. Las sombras mostraban una escena completamente diferente a la que estaba ocurriendo en el momento de la fotografía. Un hombre amenazante y una mujer aterrorizada. Durante los días siguientes, Antonio se sumergió en una investigación obsesiva. Consultó con expertos en física cuántica, psicólogos especializados en percepción visual, e incluso con algunos investigadores de fenómenos inexplicables. Todos llegaron a la misma conclusión. No había explicación científica conocida para lo que mostraba la fotografía. El doctor Ricardo Santamaría, psicólogo especialista en casos criminales, ofreció una perspectiva diferente. Es posible que la tensión entre la pareja ya estuviera presente en el momento de la fotografía, sugirió. A veces, el lenguaje corporal inconsciente puede manifestarse de maneras que no percibimos conscientemente. Tal vez las sombras están reflejando la verdadera dinámica emocional entre ellos. Pero esta explicación no satisfacía a Antonio. Las sombras eran demasiado específicas, demasiado dramáticas para ser simplemente una manifestación del lenguaje corporal inconsciente. Una tarde, mientras Antonio estudiaba la fotografía por enésima vez, notó algo que había pasado por alto anteriormente. En el fondo de la imagen, apenas visible entre las hojas de los árboles, había otra figura, una sombra humana, que no correspondía a ninguna persona visible en la fotografía. «María Carmen», gritó. «Venga a ver esto». La archivista se acercó rápidamente. Antonio señaló la sombra misteriosa en el fondo. «Hay una tercera persona», murmuró. Alguien más estaba presente cuando se tomó esta fotografía. María Carmen tomó una lupa y examinó la zona que Antonio había señalado. Efectivamente, había una sombra clara de una figura humana proyectada sobre el tronco de un árbol. «Profesor», susurró María Carmen, ¿y si el fotógrafo sabía lo que iba a pasar? ¿Y si él era parte de lo que ocurrió esa tarde? Esta nueva revelación cambió completamente la dirección de la investigación. Antonio comenzó a buscar información sobre fotógrafos que trabajaran en Madrid en 1905. Después de semanas de búsqueda en archivos comerciales y directorios de la época, encontró una pista. Un fotógrafo llamado Tomás Villareal había tenido un estudio en la calle Alcalá y se especializaba en retratos al aire libre. Su negocio había cerrado abruptamente en junio de 1905, exactamente al mismo tiempo que desaparecieron Alejandro y Esperanza. Los registros mostraban que Villareal había dejado Madrid precipitadamente, vendiendo su equipo y su estudio por una fracción de su valor real. No había dejado dirección de contacto ni había informado a sus clientes regulares sobre el cierre de su negocio. «Es demasiada coincidencia», le dijo Antonio a María Carmen. «El fotógrafo desaparece exactamente cuando desaparece la pareja. Tiene que haber una conexión». María Carmen había estado investigando los archivos policiales de la época. «Profesor, encontré algo inquietante. Tomás Villareal tenía antecedentes penales. Había sido arrestado 2 veces por acoso a mujeres jóvenes, aunque nunca fue condenado por falta de evidencia. La imagen que se estaba formando era cada vez más siniestra. Un fotógrafo con antecedentes criminales, una pareja joven en su luna de miel, y una fotografía que parecía predecir un acto violento. Antonio
decidió consultar con un experto en criminología histórica. El profesor Manuel Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, había pasado décadas estudiando crímenes sin resolver del siglo XX. Lo que me describe es consistente con un patrón que he visto en otros casos históricos, le explicó Rodríguez a Antonio. Criminales que se aprovechaban de parejas jóvenes, especialmente durante viajes o lunas de miel, cuando estaban lejos de sus familias y amigos. Rodríguez teorizó que Villarreal podría haber abordado a la pareja ofreciendo sus servicios como fotógrafo, ganándose su confianza antes de atacarlos. El hecho de que la fotografía muestre sombras amenazantes sugiere que tal vez la tensión ya había comenzado a surgir en el momento de la sesión fotográfica. Pero quedaba una pregunta fundamental. ¿Cómo era posible que las sombras mostraran acciones que aún no habían ocurrido? Antonio decidió realizar un experimento. Con la ayuda de María Carmen y del equipo técnico del museo, recrearon la escena exacta de la fotografía en el Parque del Retiro. Utilizaron actores de edades similares a Alejandro y Esperanza, los vistieron con ropa de época y colocaron una cámara fotográfica de 1905 que habían conseguido prestada de otro museo. El experimento se realizó en mayo, exactamente el mismo mes y a la misma hora del día que la fotografía original. Las sombras proyectadas por los actores coincidían perfectamente con sus posiciones corporales. No había anomalías, no había sombras misteriosas. Esto confirma que la fotografía original es verdaderamente anómala, concluyó Antonio. Las leyes físicas normales no se aplican a esa imagen. María Carmen había estado callada durante el experimento, pero finalmente habló. Profesor, ¿y si la explicación no es física sino emocional? Antonio la miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? He estado leyendo sobre casos similares, continuó María Carmen. Hay teorías que sugieren que momentos de extrema tensión emocional o trauma pueden dejar una especie de huella en objetos físicos. Y si las sombras están mostrando la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo en el interior de esas personas en ese momento, era una teoría intrigante, aunque no científicamente verificable. Antonio había llegado a respetar las intuiciones de María Carmen durante su investigación conjunta. Esa noche, Antonio tuvo un sueño vívido. Se encontraba en el Parque del Retiro en 1905, observando la escena desde detrás de un árbol. Podía ver a Alejandro y Esperanza sentados en el banco, sonriendo para la cámara de Villarreal. Pero también podía sentir la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. En el sueño, Villarreal terminaba de tomar la fotografía y comenzaba a hacer comentarios inapropiados sobre Esperanza. Alejandro se ponía de pie, señalando agresivamente al fotógrafo y ordenándole que se alejara de su esposa. Esperanza se levantaba del banco con las manos en el rostro, horrorizada por la situación que se estaba desarrollando. Antonio despertó con el corazón acelerado. El sueño había sido tan vívido que por un momento pensó que había sido real. Pero más importante, había visto exactamente las acciones que coincidían con las sombras misteriosas de la fotografía. Al día siguiente, Antonio compartió su sueño con María Carmen. Ella lo escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Su sueño confirma mi teoría, dijo finalmente. Las sombras no están mostrando el futuro, sino la verdad emocional del momento. El conflicto interno, las intenciones ocultas, los miedos y las tensiones que existían por debajo de la superficie aparentemente tranquila. Antonio se sintió aliviado de tener una explicación que, aunque no fuera científicamente demostrable, al menos tenía sentido lógico. Pero María Carmen tenía más información que compartir. Profesor, hay algo más que descubrí ayer, dijo sacando un documento de su bolso. Encontré el testamento de Carlos Mendoza, el bisabuelo que donó la fotografía al museo. Antonio leyó el documento con creciente asombro. En una cláusula casi al final del testamento,
Carlos Mendoza había escrito: «La fotografía de mis abuelos debe permanecer en el museo como testimonio de la verdad. Las sombras revelan lo que los ojos no pudieron ver, y algún día alguien comprenderá su mensaje». Él sabía, murmuró Antonio. Carlos Mendoza sabía que había algo especial en esta fotografía. «Y hay más. Encontré una carta personal de Carlos a su hijo, escrita poco antes de su muerte en 1966. En ella, Carlos confiesa que siempre creyó que su abuelo Alejandro había asesinado a Esperanza, posiblemente con la complicidad del fotógrafo Villarreal. La carta revelaba que Carlos había pasado años investigando la desaparición de sus abuelos por su cuenta. Había descubierto que Villarreal había huido de Madrid inmediatamente después de la desaparición de la pareja, y que había indicios de que los tres habían estado juntos el día que desaparecieron. Carlos escribió que donó la fotografía al museo porque creía que algún día, cuando la tecnología fuera suficientemente avanzada, alguien podría descifrar el misterio de las sombras y revelar la verdad sobre lo que realmente pasó esa tarde en el parque. Antonio se dio cuenta de que Carlos Mendoza había sido profético. La tecnología moderna había permitido analizar la fotografía de maneras que eran imposibles en 1966, pero la verdad que revelaba seguía siendo inquietante y misteriosa. Durante las siguientes semanas, Antonio y María Carmen compilaron toda su investigación en un informe detallado. Sus conclusiones, aunque especulativas en algunos aspectos, pintaban un cuadro coherente de lo que podría haber ocurrido en mayo de 1905. Según su teoría, Tomás Villarreal había abordado a la pareja joven ofreciéndoles una sesión fotográfica romántica en el parque. Durante o inmediatamente después de la sesión, Villarreal había hecho avances inapropiados hacia Esperanza, lo que había provocado una confrontación con Alejandro. La situación había escalado hasta la violencia, resultando posiblemente en la muerte de ambos esposos. Las sombras en la fotografía, concluyó Antonio en su informe, representan el momento exacto en que la tensión subyacente salió a la superficie. Son un registro de la verdad emocional y psicológica de ese instante, capturadas de alguna manera por la placa fotográfica en condiciones que aún no podemos explicar científicamente. El informe fue publicado en el Journal of Historical Photography y causó sensación en los círculos académicos. Expertos de todo el mundo viajaron a Madrid para examinar la fotografía personalmente. Algunos apoyaron las teorías de Antonio y María Carmen, mientras que otros propusieron explicaciones alternativas. El doctor James Mitchell, un físico cuántico de Oxford, sugirió que la fotografía podría ser evidencia de un fenómeno cuántico no descubierto, donde la información del futuro inmediato había influido de alguna manera en la formación de la imagen. Aunque esta teoría era altamente especulativa, no podía ser completamente descartada. La doctora Sarah Williams, antropóloga de Harvard, especializada en objetos históricos anómalos, propuso que la fotografía era un ejemplo de lo que ella llamaba memoria objetual, la capacidad de ciertos objetos de retener información emocional o psíquica de eventos traumáticos. A pesar de todas las teorías y especulaciones, la fotografía siguió siendo un misterio sin resolver. Antonio continuó estudiándola, esperando encontrar nuevas pistas que pudieran llevar a una explicación definitiva. Un año después de comenzar su investigación, Antonio recibió una llamada inesperada. Una mujer mayor se identificó como Esperanza Villarreal, tataranieta del fotógrafo Tomás Villarreal. «He leído sobre su investigación en los periódicos», le dijo por teléfono. «Creo que tengo información que podría interesarle sobre mi tatarabuelo». Antonio
Accedió a reunirse con ella inmediatamente. Esperanza Villarreal era una mujer de 60 años, profesora de historia jubilada, que había pasado años investigando la historia de su familia. Mi tatarabuelo Tomás no desapareció en 1905, le reveló a Antonio durante su encuentro. Huyó a Argentina, donde cambió su nombre y comenzó una nueva vida. Tengo documentos que lo prueban. Esperanza mostró a Antonio una serie de cartas y documentos que había encontrado en el ático de la casa familiar. Los documentos mostraban que Tomás Villarreal había vivido en Buenos Aires bajo el nombre de Tomás Herrera hasta su muerte en 1943. Pero lo más importante, continuó Esperanza, es esta carta que escribió poco antes de morir. Es una confesión completa de lo que pasó esa tarde en Madrid. Antonio leyó la carta con manos temblorosas. En ella, Tomás Villarreal confesaba haber asesinado a Alejandro y Esperanza Mendoza después de la sesión fotográfica. Describía cómo había enterrado sus cuerpos en una zona remota del parque y cómo había huido de España llevándose consigo el equipo fotográfico y el dinero que había robado de la pareja. Pero la parte más impactante de la confesión era la descripción que hacía Villarreal de la sesión fotográfica. Cuando revelé la placa esa noche, antes de huir, vi algo que me persiguió el resto de mi vida. Las sombras en la fotografía no mostraban lo que había ocurrido durante la sesión, sino lo que yo ya había decidido hacer. Era como si la cámara hubiera capturado mis intenciones antes de que yo mismo fuera plenamente consciente de ellas. Villarreal continuaba: creo que en el momento de tomar la fotografía ya había tomado la decisión de matar a esa pareja joven y hermosa. Las sombras mostraron mi verdadera naturaleza, la oscuridad que llevaba dentro y que estaba a punto de liberar. La confesión proporcionaba finalmente una explicación para el misterio de las sombras. No eran una predicción del futuro, sino una revelación de las intenciones ocultas que ya existían en el momento de la fotografía. Antonio sintió una mezcla de alivio y tristeza al leer la confesión. Finalmente tenía respuestas, pero también confirmación de que una pareja joven e inocente había sido brutalmente asesinada por un hombre perturbado. ¿Por qué ha decidido compartir esto ahora?, le preguntó Antonio a Esperanza Villarreal. Porque creo que las víctimas merecen justicia, aunque sea más de un siglo después, respondió ella. Mi tatarabuelo era un asesino, y es hora de que la verdad salga a la luz. Con la confesión de Villarreal, Antonio pudo completar su investigación. Contactó a las autoridades para informar sobre la ubicación aproximada donde podrían estar enterrados los restos de Alejandro y Esperanza Mendoza. Un equipo de arqueólogos forenses comenzó la búsqueda en el Parque del Retiro. Después de varias semanas de excavación cuidadosa, los arqueólogos encontraron restos humanos enterrados en la zona indicada en la confesión de Villarreal. Los análisis forenses confirmaron que los restos correspondían a un hombre y una mujer jóvenes y que habían muerto aproximadamente en 1905. Los descendientes de la familia Mendoza pudieron finalmente dar un entierro apropiado a Alejandro y Esperanza. La ceremonia fue una mezcla de tristeza por la tragedia ocurrida más de un siglo antes y de alivio por haber encontrado finalmente la verdad. Antonio presentó sus hallazgos finales en una conferencia internacional sobre fotografía histórica. Su presentación, titulada Cuando las sombras revelan la verdad, el caso de la fotografía de 1905, fue recibida con una ovación de pie. Esta fotografía nos enseña que a veces los objetos históricos contienen verdades que van más allá de lo que podemos ver a simple vista, concluyó Antonio en su presentación. Las sombras en esta imagen no desafían las leyes de la física, sino que revelan las complejidades de la psique humana y la capacidad de la fotografía para capturar no solo momentos en el tiempo, sino también las intenciones y emociones que los acompañan. María Carmen, que había sido ascendida a jefa de archivos históricos del museo, organizó una exposición especial sobre la fotografía y la investigación que había llevado a resolver el misterio. La exposición, titulada Sombras del pasado, cuando la historia se revela,
atrajo a miles de visitantes de todo el mundo. La fotografía original fue exhibida junto con toda la documentación de la investigación, los análisis científicos, la confesión de Villarreal, los registros policiales de 1905 y las fotografías de los arqueólogos encontrando los restos de la pareja. Los visitantes salían de la exposición profundamente conmovidos, no solo por el misterio técnico de las sombras anómalas, sino por la historia humana de amor, traición y justicia tardía que había revelado la investigación. Antonio continuó trabajando en el museo, pero nunca encontró otro caso tan fascinante como el de la fotografía de 1905. Ocasionalmente, otros investigadores le consultaban sobre fotografías históricas con anomalías similares, pero ninguna se acercaba a la complejidad y el misterio de las sombras de Alejandro y Esperanza. Años después, cuando Antonio se jubiló, María Carmen organizó una ceremonia de despedida en la sala donde habían realizado la mayor parte de su investigación. La fotografía de 1905 estaba colgada en la pared, ahora acompañada de una placa que relataba brevemente la historia de la pareja y cómo la verdad había sido finalmente revelada. «Profesor», le dijo María Carmen durante la ceremonia, «esta investigación cambió mi perspectiva sobre el trabajo de archivista. Me enseñó que cada documento, cada fotografía, cada objeto histórico tiene el potencial de contar una historia que va mucho más allá de lo que vemos inicialmente». Antonio sonrió, mirando una última vez la fotografía que había consumido tanto de su tiempo y energía. Las sombras seguían ahí, inmutables, pero ya no eran un misterio inquietante. Ahora eran un testimonio de la capacidad humana para encontrar la verdad, sin importar cuánto tiempo haya pasado. «Las sombras siempre han estado tratando de decirnos la verdad», murmuró Antonio. «Solo necesitábamos aprender a escuchar». La fotografía de Alejandro y Esperanza Mendoza permanece en el Museo de Historia de Madrid, ya no como un misterio sin resolver, sino como un recordatorio de que la historia siempre encuentra una manera de revelar sus secretos. Los visitantes aún se detienen frente a ella estudiando las sombras anómalas, pero ahora conocen la historia completa, una historia de amor joven, crimen oculto y justicia que, aunque tardía, finalmente llegó. En las noches silenciosas del museo, cuando las luces se apagan y los pasillos quedan vacíos, la fotografía continúa colgada en su lugar de honor. Las sombras de Alejandro, señalando con determinación, y Esperanza con las manos en el rostro, ya no representan un misterio inexplicable, sino el momento exacto en que la verdad comenzó a salir a la luz, capturada para siempre en una placa fotográfica que esperó más de un siglo para contar su historia. Y aunque Tomás Villarreal logró escapar de la justicia terrenal durante su vida, su confesión final aseguró que su crimen no permaneciera oculto para siempre. Las sombras habían hablado, y finalmente alguien había aprendido a escuchar su mensaje.